Saludos amigos, bienvenidos a una edición más de su programa, La Gente que Sabe, a través de Kairos Televisión, siempre a la vanguardia con la verdad. Estimados amigos, como sabemos, pues en este programa traemos pues a la gente que sabe, a invitados que nos van a ilustrar sobre diferentes aspectos del conocimiento. Vienen abogados, ingenieros, antropólogos, científicos, etcétera. Y en esta ocasión nos invita el doctor Edsel Zapata Rodríguez, que es un destacado abogado, especialista en Derecho Administrativo y conferencista en múltiples instituciones como el Colegio de Abogados de Lima, entre otros. Sin más, no voy a pasarme el tiempo, doctor, hablando de su currículum porque se nos pasa la hora. Lo presento y su saludo a nuestros amigos de Kairos Televisión. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Primero, contento porque estoy aquí con un amigo, un compañero de estudio de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y por su invitación, porque me va a permitir en esta oportunidad servir de alguna forma al público oyente o que nos está viendo. Así es, muchas gracias, Edsel. Estimados amigos, nosotros que estamos en la senda pues, del cristianismo, conocemos la ley de Dios, pero también pues tenemos que conocer la ley del hombre para hacer respetar y hacer valer nuestros derechos. Muchos piensan, muchos opinan, yo no tengo nada que ver con el Estado no va conmigo, yo estoy en la actividad privada, no tengo nada, pero un momentito, desde el día en que nacemos, escribimos nuestro nacimiento en René. Pasan los años, por ahí estudiamos en el colegio, en la universidad, tiene que inscribirse los estudios pues en el Ministerio de Educación, y si estamos en estudios superiores, pues en la SUNEDU como corresponde, ya tenemos otra relación con el Estado. Pasa el tiempo y por ahí nos casamos, inscribimos en matrimonio en la René, tenemos que ver con el Estado. Por ahí usted tiene un pequeño emprendimiento, saca un negocio, saca su RUC, tiene que ver con el Estado. Y así, a lo largo de nuestra vida, siempre tenemos vínculo y relación con el Estado. E incluso hasta la muerte y después de ella. Porque cuando fallecemos y dejamos este mundo, pues ese acto se inscribe, ¿no? Y hasta después de muertos, porque hay los líos judiciales por las sucesiones y las herencias, doctor Edsel. En ese sentido, ubíquenos un poco, doctor, sobre qué cosa es pues el derecho administrativo para nuestros amigos. Sí, como lo has dicho muy bien, algo que se tiene que conceptualizar, o en palabras muy simples para el público oyente, el que nos ve, es que, como lo ha dicho Piaggio, en este mundo actual, todos los peruanos, de una u otra forma, tienen relación con el Estado. No se puede concebir, o ustedes de repente no son conscientes, no se dan cuenta, pero todos los procedimientos, gestiones, trámites que realizan con cualquier entidad, ese es el lenguaje que se maneja dentro del ejercicio de competencias y funciones de la administración pública. Para una persona común y corriente, esos trámites que realiza con alguna institución, llámese UGEL en su escuela, con el director de la escuela, con algún funcionario de la municipalidad, sea para pagar su impuesto predial, sus arbitrios, etcétera, son procedimientos. Ese es el término técnico dentro del Estado de Derecho. Para las personas común y corriente vendría a ser un trámite, una gestión. Esos procedimientos son inherentes a todo Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, como concepto jurídico, no ha nacido ahora, es de larga data, en realidad es milenario. Solo que su conceptualización para los efectos del ejercicio de competencias y funciones dentro de la administración pública, es decir, para aquellos profesionales que trabajan en el Estado o para el Estado, evidentemente tienen que conocer la ley. Y un Estado de Derecho, neurálgicamente, elementalmente, su base es el principio de la legalidad, es decir, la existencia de una ley. Por eso para el ciudadano común y corriente es importantísimo conocer sus derechos. Y los derechos no están en un panfleto, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, tampoco está en las redes, está en el texto expreso de la ley. Que parezca algo burlón, parezca algo absurdo, pero siempre tienen que recurrir a las fuentes. Y en este caso, el órgano rector en términos de publicación, propagación de las leyes, es el Ministerio de Justicia o los ministerios que están a cargo de este tema en los temas que le conciernan, ¿no? Por ejemplo, si se trata de arbitrios y corresponde a los gobiernos locales, será pues el Ministerio Ejecutivo.
será el Ministerio de Ambiente, si se trata, por ejemplo, de residuos sólidos o temas de gerencia de gestión ambiental de la municipalidad. Lo cierto es que hoy, que estamos 26 de junio, ¿no? 26 de junio del 2024. 27, si no me equivoco. 27 de junio de 2024. Los peruanos que ansiamos que nuestro país cambie y cambie para mejor. Y en términos de profesionales, que queremos una evolución jurídica, es decir, un cambio para mejor en términos de derecho, tenemos que conocer nuestras herramientas legales. Para las personas común y corriente, conocer sus derechos implica no solamente revisar su constitución. Si van a hacer un trámite en la municipalidad, leer su ley orgánica de municipalidades o el TUP, el Texto Único de Procedimientos Administrativos de su municipalidad. Si van a hacer un trámite en Lugel, a su vez. Efectivamente, ¿no? Y hablando pues con propiedad, ¿no? La relación es entre administrado, que somos nosotros, y la administración, ¿no? A través de los diferentes órganos de gobierno. Y para eso ya hemos hablado en un programa anterior sobre la estructura del Estado. O sea, eso ya la gente ya lo sabe. Ya, este programa se llama La Gente que Sabe. Entonces todos los invitados que vienen acá y se sientan en esta silla nos vierten con su conocimiento para tener una sociedad cada vez más informada. Ese es el objeto de este programa, mi querido Ese. Ahora, has hablado de la norma, ¿no? Para conocimiento, pues la ley de procedimiento administrativo recién tiene pues un texto único ordenado, ¿no? Esta ley famosa 27444 ha sido pues sucesivamente modificada, pero ya recién, me parece que desde el año pasado ya hay un texto único ordenado, ¿es así? A partir del año 2019 existe un texto único ordenado. Y como lo dijo Martín Piallo, lo importante de que existe un texto único ordenado, como su nombre lo indica, significa que toda la compilación de leyes, todas las leyes que se dan a través del tiempo, porque a partir de su publicación en el Perú una ley comienza a tener existencia, pero no es que se mantiene inalterable, va a tener modificaciones a lo largo del tiempo. Y esas modificaciones hace que se produzcan nuevas leyes, pero este texto único ordenado del año 2019 que está en vigencia permite, y eso es importante para el público, para los peruanos, que los funcionarios y servidores públicos que los atienden a ustedes, que los deben servir, tengan que acatar esas leyes que están establecidas en ese texto único ordenado de procedimientos administrativos, que es la ley 2744, que está en vigencia a partir del año 2019. ¿Y por qué de la importancia, Martín? Porque cuando existe una ley que vincula a los funcionarios y servidores públicos, ese es el término técnico para la población, una palabra digerible, más fácil de entender, esa es la forma como el funcionario o servidor público está obligado, en términos técnicos, lo vincula al funcionario o servidor público, de tal manera que el administrado, el usuario, el vecino que va a una municipalidad y reclama, me vienen a cobrar arbitrios, pero sin embargo la basura está en la esquina. Me interviene en mi ferretería, pero sin embargo yo tengo mi licencia, tengo inclusive mi documento de certificación de defensa civil. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? No puede ser un argumento, un motivo personalísimo del funcionario o servidor que lo interviene. Para eso está la ley. Y en el caso del texto único de procedimientos administrativos, ¿qué establece? Que este funcionario y servidor público no puede actuar arbitrariamente, es decir, con un ejercicio abusivo de poder. Inclusive, cuando ese ejercicio abusivo de poder no solo es evidente, sino es exorbitante, extralimitado, está cometiendo inclusive un ilícito penal, que en nuestra norma punitiva está considerado como un abuso de autoridad. Exactamente, ¿no? Y es muy importante conocer esto, porque no podemos decir todos, porque no todos, pero hay muchos funcionarios pues que se creen menos que semidioses, ¿no? Y que a veces haciendo uso abusivo de su poder, maltratan pues a los administrados. Sí, lamentablemente tengo que decir que eso es cierto. Y no porque lo diga yo por mi experiencia personal, sino inclusive para aquellos profesionales que trabajan en la administración pública, aquellos que se han instruido y siempre se cultivan y leen la literatura jurídica, la doctrina, podrán confirmar que los literatos, los juristas nacionales y no solo internacionales, señalan sobre la semideidad. ¿Qué significa? Que se consideren semidioses. Una explicación bien simple para que lo entienda el público oyente, el que nos ve. Hasta mediados del siglo pasado, hasta mediados del siglo XX, Sí. aproximadamente los 60, los 70, realizar un trámite, una gestión, de repente los que están oyendo o viendo no lo entienden y lo imaginan, pero deben imaginarlo. Hasta mediados del siglo XX, estamos hablando hasta los años 60, 70, inclusive hasta los 80,
hacer un trámite, una gestión en la administración pública era prácticamente enfrentarse a lo que acaba de decir Martín. Enfrentarse a la discrecionalidad, al abuso de un funcionario y servidor público. Por eso es que nuestros padres, ustedes consulten a sus padres, escucharán que ir a una entidad, municipalidad, gobierno, ministerio, UGEL, ahora se denomina UGEL, era no solamente hacer colas infinitas, sino encontrarse con una respuesta de que no los van a atender y que ellos dispondrán cuando los atienden. Ya sé que mucho el público dirán, doctor, ¿todavía me sucede eso en los hospitales? ¿Todavía me sucede? Sí, pero hasta ese tiempo que estamos hablando en medio del siglo XX ocurría eso. Así es, efectivamente, se disculpa, recordemos pues, o recordarán los padres y algunos abuelos, el famoso personaje de Alex Valle, el doctor Chantada, ¿no? El doctor Chantada, famoso personaje de risa y salsa que graficaba pues la realidad de nuestra burocracia hace algunos años atrás. Bien amigos, dejamos acá este bloque, vamos a continuar conversando sobre el tema de la facultad sancionadora a través de Kairos Televisión, siempre, siempre a la vanguardia con la verdad. Y continuamos con el programa y aquí tenemos... Te ves fatal. Claro, si aún no instalas la señal TDT. ¿Señal TDT? Mira, toma la antena y conéctate fácil. Conéctate fácil con la TDT. La imagen y el sonido está más punche. Adquiere tu equipo en lugares autorizados y conéctate gratis a la señal TDT. TDT, Televisión Digital Terrestre. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Saludos amigos, bienvenidos a este segundo bloque de su programa La Gente que Sabe a través de Kairos Televisión, siempre, siempre a la vanguardia con la verdad, ¿no? Canal de televisión digital terrestre 42.1, como diría nuestra amiga Tula Rodríguez, con punche, la televisión con punche, con mejor calidad y sobre todo, televisión gratuita. Acá usted no paga un sol al cable operador ni nada, esta es una televisión que utiliza el espectro radioeléctrico, que es un recurso natural de dimensión limitada, que forma parte integrante del patrimonio de la nación. En ese sentido, seguimos conversando con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Edsel Zapata, con quien estamos hablando sobre el tema del derecho administrativo. Y ahora vamos a hablar sobre el tema de la facultad sancionadora. Estimado doctor Edsel, explíquenos un poco qué cosa es esto de la facultad sancionadora. A ver, adelante, doctor. Ya, Martín, esto me va a permitir con la pregunta que hiciste anteriormente para que el público lo entienda de manera fácil. En un Estado de Derecho, ¿cuál es la característica crucial, inherente, que identifica un Estado? Ustedes podrán leer, inclusive sus hijos que son estudiantes en la escuela, el Estado es una fuerza organizada, pero lo que lo identifica rápidamente es ese poder de ejercer violencia, pero violencia legitimada, legalizada, es decir, que se puede permitir ejercer esa violencia. Obligar a alguien a hacer algo, inclusive contra su voluntad, se entiende por el bienestar común. Ese tipo de violencia en términos de legalidad significa que el Estado no puede ejercer un funcionario, un servidor público porque se le ocurra. Tiene que estar basado en la ley. Y ese poder de sanción, en términos de derecho, significa que el Estado, en este caso
los funcionarios públicos, llámense los legisladores, han creado procedimientos. Y uno de los procedimientos característicos que toda la población identifica rápidamente, inclusive por los medios de comunicación, son los juicios. Lo que se denomina juicios por la población, los procesos penales. Es un tipo de procedimiento. ¿Qué es sancionador? Sí. Ese es el poder que tiene el Estado de sancionar, porque inclusive pueden privarle la libertad a una persona. Pero ese es un tipo de poder de sanción en última ratio, como denominamos los profesionales del derecho. Pero hay un tipo de sanción que no tiene que recurrir a lo más grave, al poder punible, o sea, de recurrir a un proceso penal, sino un procedimiento administrativo sancionador. Lo que se denomina el poder de punir, o sea, de sancionar, pero en el ámbito administrativo, que es el tema que nos han convocado, y en este caso, ese poder sancionatorio del Estado, ¿a través de quién? No ya de jueces, como es el poder de sanción con un juez, sino a través de los funcionarios de las entidades de subnivel. ¿Cuáles son los subniveles en un Estado como el nuestro, un Estado constitucional de derecho? El poder más grande, que es el Estado nacional, el gobierno nacional, el subnivel del gobierno regional y el último subnivel de gobiernos locales, municipalidades. Y un ejemplo es que las municipalidades tienen ese poder de sanción, su poder sancionatorio, a través de un procedimiento que ya está establecido en la norma, el procedimiento administrativo sancionador, que es uno de los tipos. Hay procedimiento administrativo en el caso de las acciones de fiscalización, hay procedimientos trilaterales, pero en el caso que nos han convocado es un procedimiento administrativo sancionador. Efectivamente, o sea, estamos hablando del jus puniendi, ¿no? La facultad que tiene el Estado de ejercer la violencia. Y la violencia no es que te pega, te tiran un cachiporrazo, ¿no? Sino tenemos que entender la violencia de otra manera, digamos, en el momento que te aplican una multa, te restringen un derecho, ¿no es cierto? Sí, lo que está diciendo Piaggio es claro, es así. Para que el público lo entienda fácilmente, no vamos a hablar de toda la teoría jurídica sobre la evolución de la violencia, pero en términos simples, esa evolución jurídica de la violencia significa que ahora, en este siglo XX, inclusive 27 de junio de 2024, esa violencia ejercida por el Estado no significa el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión que era en la antigüedad. Claro. Quiere decir que si alguien te roba, tú no vas y le vas a robar al delincuente. Claro. Es el Estado el que interviene. Si un funcionario, un servidor público interviene en tu negocio, una ferretería, no es que vas a la municipalidad y te llevas la computadora del funcionario, como se llevan las bolsas de cemento de la ferretería, no. O si interviene un ambulante en la calle, no es que su carrito saliera a la municipalidad y el ambulante también va a la municipalidad y se lleva el sillón del alcalde. No es la forma, sino que esa violencia ejercida por el Estado, ese poder sancionatorio está establecido en la ley. ¿Mediante qué? Mediante formas de ejercer la violencia. Y esa violencia no es el ojo por ojo, el diente por diente. Comienzan por decir por lo mínimo una amonestación grave, una sanción mayor, una multa, un cierre de local, una demolición, pero obviamente sin privar la libertad. Porque claro, estamos hablando del derecho administrativo. Claro, a diferencia pues en el derecho penal, pues estamos hablando de protección de bienes jurídicos, ¿no? Pero en el derecho administrativo hay una diferencia, ¿no? Entonces, doctor, explíquenos, por favor, qué diferencia para nosotros, que somos un pueblo cristiano, qué diferencia existe, pues, entre el derecho penal y el derecho administrativo. Yeah. En este extremo, ¿no? Sí. En este caso, para que el público lo entienda fácilmente, los profesionales en derecho y los que trabajan en la administración pública, llámese municipalidades, gobiernos regionales, ministerio, gobierno nacional, creo que lo tienen claro, pero para el público común y corriente, la diferencia entre el derecho administrativo, el derecho civil y el derecho penal es que en el derecho penal, cuando el Estado sanciona, cuando los jueces sancionan, lo que se priva es de la libertad. Básicamente lo que se busca es dar un castigo, una sanción a la persona que ha delinquido y privarlo de su libertad, con otras limitaciones accesorias que pueden ser cierre de un local si se trata de una persona jurídica y disolución de una empresa, y si es una persona natural, o sea, una persona de carne y hueso, ¿no? Inhabilitación, etc. En el derecho civil, que ya no es la privación de la libertad, como se trata de un conflicto entre partes, entre privados, entre particulares, prima el interés particular, el interés privado. Quiere decir que a lo mucho, estoy explicando de manera simple para que entienda nuestro público oyente, evidente, los profesionales ya harán las diferencias de tecnicismos, pero en el derecho civil, básicamente es entre los intereses particulares que están en conflicto, lo que se va a buscar es un resarcimiento económico, un resarcimiento patrimonial. Es decir,
Si alguien le privó de un bien, recuperar ese bien y resarcirse económicamente por el tiempo que fue privado de ese bien, o la restitución del bien, o indemnización del bien, etc. En el caso del derecho administrativo, a diferencia del derecho penal, en el cual opera el interés del Estado por satisfacer esa necesidad de la sociedad al haber sido afectado con un delito, privando la libertad, en el derecho administrativo se busca el bienestar común, el interés común. Y no se trata de privar de la libertad a una persona. Es más, la ley en el derecho administrativo prohíbe que se prive de la libertad a un administrado, un ambulante, a un mototaxista, a un ferretero, a un hotelero, etcétera, etcétera. Lo único que se afecta con ese poder sancionatorio son sus bienes o el ejercicio del giro, el negocio que esté realizando. Y como se busca el interés común y los procedimientos que realiza la población ante las entidades, llámese municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, siempre debe primar el interés común, el interés de los pobladores, del administrado, en el caso de las municipalidades, de los vecinos. En el caso de una entidad, llámese UEFA, llámese un centro educativo, el interés del usuario. Si se trata de los ministerios, de los administrados. Ese interés común es el privilegio. Por eso es que en el derecho administrativo, dentro de su ley, que lo mencionó Piayo, texto único ordenado, que está en vigencia desde el año 2019, y es algo importante que deben tener presente los oyentes, los videntes, es que para acatar una ley, y muchas veces se pasa por alto, y más en las municipalidades, para acatar una ley, para acatar una norma, a veces el lenguaje que se utiliza, tiene que estar publicado en el Diario Oficial del Estado, en el peruano. Si una norma con rango de ley, como es el caso de las municipalidades, ordenanza, u otra, tiene que estar publicada en el peruano. Si ese TUP, ese texto único procedimiento medio de esta municipalidad, o ese reglamento de organización y función de la municipalidad, no está publicado en el peruano, no tiene eficacia procesal. No tiene eficacia en la medida de que al no ser de público conocimiento debidamente notificado, no se puede hacer valer, ¿correcto? Ese es el razonamiento. Dentro de lo que es teoría constitucional o los profesionales en derecho, significa que la ley se perfecciona. En términos civiles, tiene eficacia procesal. En términos del público oyente, solamente el administrado, es decir, el ambulante, el vecino, el ferretero, el hotelero, el mototaxista, está obligado a cumplir la ley siempre y cuando eso esté publicado en el peruano, en el Diario Oficial del Estado. Ya, y ahora, acá hay muchos amigos que tienen pequeños emprendimientos, algunos que son mototaxistas, otros que venden ambulatoriamente, y de alguna manera, pues, de manera informal, buscan subsistir y superar la falta de empleo, ¿no? Eventualmente, esas personas son muchas veces castigadas, reprimidas, sancionadas por las autoridades municipales, que le decomisan los equipos, le hacen cooperativos, le quitan sus cosas, ¿correcto? Y eso lo vemos a diario. ¿Cómo puede hacerse respetar una persona frente a ello? Vamos a partir por el principio, como en la introducción que hicimos. Y Piayo formuló una pregunta interesante y fue absuelta. En este Estado constitucional de derecho, en este Perú de ahora, del 27 de junio del 2024, ¿tenemos una constitución? Claro que sí. ¿Tenemos funcionarios públicos, servidores públicos que trabajan sobre la base de la ley? Claro que sí. Pero la ley no es solamente el texto único ordenado. No es solo la ley orgánica de municipalidades, no es solo la ley del gobierno regional, etc. La ley de leyes es la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que ese administrado, ese mototaxista, ese taxista, ese ambulante, ese hotelero, en fin, cuando es afectado por una intervención de un sereno, de un agente fiscalizador, de un agente municipal, primero tendrá que pedirle que le informe qué está violando. ¿En qué forma está violando algún derecho o está violando la ley? Si le dicen, por ejemplo, en el caso de los ambulantes, la vía pública es uso del público, como su nombre lo indica, y usted está interfiriendo en el libre tránsito. Y además, usted como ambulante tiene que tener una licencia que acredite que está ejerciendo un negocio de manera formal. Generalmente lo que pasa generalmente, puede haber excepciones, en las cuales las municipalidades primero hacen acciones preventivas y después intervienen. Si es así, y esos bienes son intervenidos y son llevados a la municipalidad a su depósito, no significa que el funcionario de la municipalidad tenga derechos, tenga privilegios.
los funcionarios públicos en el Perú, llámese como ya, no tienen derechos, actúan bajo el principio de legalidad, es decir, sobre la base de la ley. Si ese bien, esos objetos del ambulante, del mototaxista, del comerciante informal, intervinieron en su local y se llevaron esos objetos, tendrá que ir a la municipalidad y pedir que le devuelvan, obviamente con la documentación que acredite que esos bienes no solamente son ilícitos, sino que le pertenecen. Claro, porque también podemos encontrar que muchos bienes tienen origen ilícito y en ese caso, pues sí se tiene que aplicar la ley como corresponde, ¿no? O sea, Claro. Si bien, pues, la ley o nosotros tenemos que defender a quienes emprenden, a quienes quieren salir adelante de alguna manera, tenemos que respetar por lo menos lo mínimo de la legalidad. Bueno, estimados amigos, terminamos este bloque hablando sobre el derecho administrativo con el doctor Edsel Zapata, que nos está enseñando, nos está ilustrando muchas cosas que debemos de saber nosotros para poder defendernos, para saber cómo actuar en nuestro cotidiano, en nuestro cotidiano hacer, ¿ya? Venimos con la siguiente y última secuencia, estimados amigos, a través de Kairos Televisión, siempre a la vanguardia con la verdad. Y continuamos con el programa y aquí tenemos... Te ves fatal. Claro, si aún no instalas la señal TDT. ¿Señal TDT? Mira, toma la antena y conéctate fácil. Conéctate fácil con la TDT. La imagen y el sonido está más punche. Adquiere tu equipo en lugares autorizados y conéctate gratis a la señal TDT. TDT, Televisión Digital Terrestre. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Tu obra completa es, no le hace falta nada. Por gracia puedo ver, mi deuda está pagada. Mi justificador su sangre ha ofrecido y yo le cantaré para que sea enaltecido. Y prometió que volvería y mi alma espera todavía verlo descender de los cielos con poder. Y mi alma canta con gran gozo, su espíritu me trae reposo para cantar y decir que Él es fiel. Jesucristo debe ser proclamado, su amor no puede ser censurado. Hoy voy a exaltar su santo nombre por su obra completa en la cruz. Jesucristo debe ser proclamado, su amor no puede ser ocultado. Hoy voy a exaltar su santo nombre. Tú llamas a la puerta y Él responde. El verbo se hizo carne, ya habitó entre los hombres. Fue menospreciado y experimentado en gran dolor.
Saludos amigos, bienvenidos a este tercer bloque conversando con el doctor Edsel Zapata sobre procedimiento administrativo, derecho administrativo, facultad sancionadora, etcétera. Todo eso a través de Kairos Televisión 42.1, a la vanguardia con la verdad y con televisión digital. Vamos con Punche Perú, como le diría nuestra amiga Tula Rodríguez. Estimado doctor, qué interesante lo que estamos conversando porque, como sabemos, casi el 80% de nuestra economía es informal. Sin embargo, dentro de eso también tenemos que conocer pues la parte legal para que se formalice mucho seguramente, ¿no es cierto? En ese sentido, usted nos ha hablado sobre el derecho administrativo, nos ha hablado sobre la facultad sancionadora, nos ha explicado muy bien, pero ahora queremos que nos explique un poco sobre el tema, ¿no? Procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué cosa es el procedimiento administrativo sancionador? El procedimiento administrativo sancionador, como ya vimos, el derecho administrativo es uno de los campos, uno de los ámbitos del derecho. Dentro de este derecho administrativo se rige bajo procedimientos. Inclusive dentro de los procedimientos existe un procedimiento en específico que se denomina procedimiento administrativo sancionador, que está establecido en el texto único ordenado de la ley 2744, que está en vigencia del año. Claro, es un procedimiento especial que está indicado en la norma, que tiene sus propios matices y sus propias reglas de juego, por así decir. Así es. A ver, explíquenos. Y en este procedimiento administrativo sancionar, que en realidad es un conjunto de actos que lo que busca es determinar responsabilidades. Ya. Y obviamente imponiendo una sanción sobre la base del cumplimiento de ese procedimiento previo que has señalado, que está establecido previamente en la ley. Claro, y para haber sanción tiene que haber conducta típica, o sea, que la conducta, digamos, que se está persiguiendo tiene que estar previamente descrita porque hay un principio en el derecho penal del nulo en crimen, nulo pena, exactamente, y eso se aplica también, imagino, al derecho administrativo, ¿no? O sea, la PEPA, estimados amigos, ¿no? Si yo cometo una conducta que no está descrita como infracción, entonces no me pueden sancionar por ello, ¿no es cierto? Estimado doctor, hemos hablado sobre la diferencia entre el derecho penal y el derecho administrativo, y acá nuestros amigos también a veces nos llaman, nos hacen consultas, nos preguntan, ¿no? Y acá justamente pues había una consulta sobre un amigo que tiene un problema con la SUNAT, ¿no? Con las aduanas, con la SUNAT, no sé, no se entiende muy bien, pero él dice, me han puesto una multa, una mala declaración de impuestos, y ahora también estoy siendo investigado en un proceso penal. ¿Se podría aplicar el no bis in idem considerando que he sido sancionado con una multa para poder archivar ese proceso penal? Esa consulta nos ha llegado. Ya, vamos por partes, como dijo el gran filósofo Jack el Destripador. Exactamente, Jack el Destripador. Vamos por partes. A ver. Para hacer amena la conversación. Lo fundamental en este Estado constitucional de Derecho en nuestro Perú es que ningún funcionario, estoy hablando absolutamente, ningún funcionario puede actuar a su sola discrecionalidad, es decir, bajo interpretación personalísima. El funcionario público en el Perú está limitado, tiene un parámetro, tiene una exigencia, una obligación, inclusive un deber. ¿Cuál es? Tiene que cumplir la ley. Y tú mencionaste algo importante. Dentro de esos principios que está establecido en procedimiento administrativo sancionador es el principio de tipicidad. ¿Qué quiere decir? En ese caso de la SUNAT de tu amigo, de la SUNAT, significa que por más que haya un procedimiento especial, este procedimiento especial, si le van a imponer una multa, previamente en la ley tiene que estar establecida que ante esa infracción establecida también en la ley, tiene que estar establecida en esa ley especial que ante esa infracción prevista en la ley hay una sanción prevista en la ley. ¿Y cuál es esa sanción? De multa. Pero si en esa ley especial no está establecida la multa y se le ocurre al funcionario imponer una multa, está violando la ley. Lo que tendría que hacer el funcionario es, como no hay en esa ley especial una sanción solamente a la infracción, tendría que recurrir al texto único de procedimientos administrativos, que está vigente desde el 2019. Pero este texto único ordenado establece una exigencia al funcionario, que antes de imponer una multa, primero tiene que establecer si ese acto que se considera que es una infracción, realmente es una infracción. Es decir, si ha faltado a la ley, si ha violado la ley. Y en términos de SUNAT, eso lo que tú llamas tipicidad es principio de tipicidad. Para los abogados, ¿cómo se denomina eso? Para los jueces, para los fiscales, en este caso para los funcionarios que tienen a cargo los procedimientos administrativos, se denomina derecho, garantía, tipicidad.
¿Qué quiere decir? Que no se le puede ocurrir al funcionario crear una sanción, Claro. crear una multa. Tiene que estar establecida, y aquí viene el detalle importantísimo, no solo en la ley, sino previamente en la ley. Previamente. Si este administrado, como dices tu amigo, infraccionó, cometió una falta, no es que ahora este funcionario le quiere imponer una multa porque recién va a establecer una multa, va a crear una ley para imponer una multa. No, No, claro. tiene que estar establecida previamente en la ley esa sanción y la forma como va a ser efectiva esa sanción. Ya, acá me hace una repregunta. Me dice, Ya. hubo una mala declaración que no fue mi culpa, dice acá, ¿no? Hubo una mala declaración que no fue mi culpa. Me pusieron una multa, la pagué, no hay problema. Pero encima de esto me quieren investigar penalmente por un tema de defraudación. ¿Cómo es posible, me pregunta, que si ya me han sancionado administrativamente, me quieran volver a sancionar penalmente o investigar penalmente? Esa es la pregunta que se... Ya. En este caso no nos da mayores alcances, vamos a recurrir a la información que nos está dando aquí. Claro, es lo que, Estimado amigo es lo que nos Martín. escribe, ¿no? Claro. Simple. Hay principios fundamentales para que lo entienda la población. Hay leyes que le exigen al funcionario público, llámese fiscal o juez, que antes de iniciar una investigación, antes de iniciar un juicio, como llaman las personas, antes de iniciar un proceso, tiene que verificar que ese hecho no constituye delito. Y aún así, si tuviera la apariencia de delito, si ve, se da cuenta, porque un fiscal, un juez, no es un neófito, es un profesional en derecho, ha estudiado no solamente muchos años en la universidad, sino ahora se exige maestría y doctorado, se supone que conoce del tema, tiene que verificar que no solamente ese hecho tenga apariencia de delito, sino que si ese que tiene apariencia de delito se puede resolver administrativamente. Claro. Y si se puede resolver administrativamente, no es necesidad, no es obligatorio iniciar una investigación, un proceso penal. Si este funcionario de la SUNAT indebidamente, estamos actuando de buena fe en base a la información que nos proporciona, si este funcionario de la SUNAT indebidamente ha actuado y ha hecho una interpretación extensiva y ha recurrido a la fiscalía para iniciar una investigación penal, o peor aún, ya en un proceso penal ante el juez, ¿qué significa? El administrado, la persona que ha sido sancionada con una multa y que ha pagado el íntegro de la multa en su oportunidad, no después que se inició la investigación penal, y aún así podría ser iniciar la investigación penal, pero es meramente administrativo, podrá plantear una excepción, eso se llama un mecanismo de defensa en la fiscalía, directamente al juez de investigación preparatoria, porque es una conducta típica. Por la sencilla razón, no solamente por la tipicidad, porque también los fiscales tienen que utilizar, y se hace una invocación a los fiscales, utilizar los principios. ¿Cuáles son esos principios? Que no todo tiene que judicializarse. Existe el principio de fragmentariedad, de subsidiariedad, quiere decir que no todo tiene que llevarse a un juicio, si se puede resolver administrativamente. Y si este caso, según lo que está dando esta información, los pocos datos, pero está dando esta información, si el hombre reconoció su infracción Y la pagó. ha pagado la sanción y es meramente administrativo de una declaración que no tenga nada que ver con lo ilícito civil, ilícito administrativo, porque es administrativo, pues esto no puede configurarse en un proceso penal. Claro, ya sería pues un abuso. En realidad un sería bis in idem, ¿no es cierto? un ejercicio abusivo de Un ejercicio. ¿no? Sí. Acá nos llega otra pregunta y nos hablan sobre el principio de causalidad, ¿no? Para que nos entiendan nuestros amigos, pues el principio de causalidad implica de que la conducta es atribuible pues a la persona que comete la infracción, ¿no es cierto? Entonces, es responsable ante la administración la persona que comete una infracción y no otro, ¿no? Por ejemplo, si digamos yo tengo la obligación como agente de aduana, vamos a suponer un caso de hacer una declaración a favor de una empresa, yo como agente de aduana pues tendría la responsabilidad ante la autoridad por una declaración, más no el cliente, digamos, de esa agencia, ¿no? Por principio de causalidad. Sí, lo que pasa aquí son los controles, más que nada los controles. En nuestro Perú, que en este momento, tengo que hacer un paréntesis porque es indispensable. En nuestro Perú en estos momentos está viviendo obviamente situaciones conflictivas, pero hay un detalle importantísimo. A fin de año se inaugura el megapuerto de Chancay. Se inaugura el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Esto que parece un tema menor, significa una gran infraestructura de gran envergadura que van a venir muchos extranjeros. Y la mayor parte van a ser del Asia. Y esas personas que vienen del Asia vienen a hacer negocios. Y quieran o no, para aquellos que no lo han interiorizado, que son informales, están perdiendo una oportunidad de formalizarse.
Miren que estoy haciendo un paréntesis. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se abre a fin de año, para el 2025 y 2026, los ambulantes, los mototaxistas, aquellos que están informales y se formalizan, van a ganar mucho dinero. Los asiáticos transan sus negocios en el tú a tú, persona. No recurren a papeles. Cuando ya tienen que formalizar, recurren al papel. Volviendo al tema de la formalización, en el tema de controles legales. Un agente de aduana, en realidad es un tema de control legal. Si hay una autoridad rectora, administrativamente hablando, en tema de aduanas, obviamente el responsable sería ese agente de aduanas. Claro. Por varias razones, le doy solamente razones jurídicas. 2, porque el agente de aduanas, por ser un técnico en la materia, conoce, como tú dijiste, con conocimiento de causa realiza una gestión que no conoce el administrado, que es un ignorante legal. Primera razón. Segunda razón, como es un agente de aduana, no es cualquier persona. Aparte de ser un técnico, está registrado en el órgano pertinente, competente. Entonces, esa responsabilidad es inherente a la gente, porque si bien es cierto es un intermediario, pues forma parte del Estado de Derecho. Y el derecho, en términos de un Estado de Derecho, no significa que el Estado, este es un concepto importante que muchas veces se pasa por alto, el Estado de Derecho no tiene derecho. A ver, ¿cómo es eso? A ver, explícanos, ¿cómo es que el Estado de Derecho no tiene derecho? A ver, Ya, eso en realidad en la doctrina está muy desarrollada desde el siglo XX, aquí en el Perú, pero generalmente los funcionarios no lo interiorizan. Los funcionarios públicos en el Perú no tienen derechos. Tendrán privilegios, entre comillas, pero no tienen derechos. Quiere decir que cuando hay una intervención, inclusive una multa, no es su sano juicio, entre comillas, no es su interpretación personalísima, tiene que basarse en la ley. Un fiscal, un juez, cuando realiza una investigación, no es que se le ocurra, tiene que basarse en la ley. Por eso hablábamos que esa multa, trasladada a una investigación penal, el fiscal está en la obligación de ver que se cumple el principio de sucedería o fragmentariedad. Si puede recurrir al procedimiento administrativo sin requerir un proceso penal, mejor. Ya no se sobrecarga. Y a su vez, legitima instituciones. Y en términos del agente de aduanas, si es un agente de aduanas, es un técnico y es la materia, soluciona problemas, no complica más al administrado. Claro. La población no quiere problemas, quiere soluciones rápidas y efectivas. Efectivamente, estimado Edsel, de eso se trata, ¿no? ¿Cómo nos hacemos respetar frente a la autoridad? ¿Cómo hacemos valer nuestros derechos ante eventuales abusos que puedan ser cometidos de manera física directa o a través de pronto de imposiciones de sanciones, multas o restricciones? ¿Cómo nos hacemos respetar? Una de las formas de hacernos respetar es lo que estás haciendo tú, Martín, con este programa, con esta institución. Claro, es un compromiso que tenemos la gente que sabe para poder hacernos respetar y difundir también este conocimiento. Es una manera. Una de las formas es no solamente instruir, educar. Estimados amigos, en ese afán estamos, somos la gente que sabe, un programa que no maletea a nadie, que simplemente transmite información, conocimiento con invitados que sabe, por eso se llama así la gente que sabe. Salimos a través del 42.1, televisión digital terrestre, televisión con punche, y siempre a la vanguardia de la verdad. Cerramos este bloque, estimado doctor, y nos vamos al final. Saludos, amigos. Y continuamos con el programa y aquí tenemos... Te ves fatal. Claro, si aún no instalas la señal TDT. ¿Señal TDT? Mira, toma la antena y conéctate fácil. Conéctate fácil con la TDT. La imagen y el sonido está más punche. Adquiere tu equipo en lugares autorizados y conéctate gratis a la señal TDT. TDT, Televisión Digital Terrestre. Ponle funcha y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.
Saludos amigos, bienvenidos a este último bloque de su programa La Gente que Sabe. Estamos en esta ocasión con el abogado, el doctor Edsel Zapata Rodríguez, destacado, conferencista y uno de los mejores expertos en derecho administrativo que tenemos acá en el Perú. Hemos hablado sobre derecho administrativo, facultad sancionadora, procedimiento administrativo sancionador. Son cuestiones a las que estamos pues expuestos todos los administrados y como decíamos en un principio, todos tenemos que ver con el Estado, ¿no? Nada que yo no tengo que ver, yo con el Estado, no. Todos tenemos que ver con el Estado. Estimado Edsel, la Constitución es una norma que está por encima de todo. Y debajo de la Constitución hay unas normas de menor jerarquía. Las normas de menor jerarquía tienen que tener, evidentemente, una base constitucional. Y cómo es que nosotros, basados en eso, podemos hacer respetar nuestros derechos, así de una manera sencilla. Sí, lo que acabas de mencionar es lo que mencioné al principio, estamos en un Estado constitucional de derecho. ¿Cuál es la diferencia de un Estado constitucional de derecho con cualquier otro tipo de Estado? Es que todo lo que realicen, estoy hablando en términos simples, un funcionario, un servidor público, todo lo que realicen, llámese alcalde, regidor, gerente de seguridad ciudadana, fiscal, juez, tribuno del Tribunal Constitucional, director de una escuela, director de un UGEL, todo lo que realicen tiene que estar basado en la ley, y lo otro importante, respetando los derechos fundamentales de las personas, de los administrados. Si no es así, simplemente está actuando en ejercicio abusivo de poder. Ahora, ¿cómo? El cómo. Una de las formas, como mencionaste, y lo dije acá, es de tu canal, educando. La otra forma es que las personas, por dar un ejemplo, una municipalidad interviene un ambulante. Básicamente el ambulante es un ignorante legal, no conoce sobre procedimientos legales. Claro, estamos hablando de un ignorante, no de manera peyorativa, ¿no? Sino en el sentido de que desconoce, ¿no? Informando. Claro. Así es. Básicamente tendrá que exigirle al funcionario que le muestre qué ley está violando y si esa ley, y es importantísima, está publicada en el peruano. Porque si ese reglamento de organización y funciones, ese TUPA, texto único de procedimiento de la municipalidad, no está publicado en el peruano, por más que lo haya emitido el gerente municipal, por más que lo haya emitido el consejo municipal, por más que esté firmada esa resolución por el alcalde, voy a utilizar una palabra común para que fácil, no tiene valor. En términos legales, no tiene eficacia procesal, no vincula, no obliga. Menos a los funcionarios, menos a los administrados. Y un funcionario público no puede actuar arbitrariamente. Entonces, la forma, exigir al funcionario público, muéstreme qué ley he infringido y explíquenme. Y la explicación tiene que ser en palabras simples, no pueden ser rebuscadas. Lea usted el documento. Inclusive, cuando un policía interviene a un conductor de vehículo, no solamente tiene que imponerle papeleta, tiene que explicarle en palabras digeribles para que entienda qué es lo que ha cometido como infracción. Sí, al respecto, Edsel, vamos acá a discrepar un poco, porque si no hay discrepancia la rueda no avanza, pues no, la ley de la contradicción, ¿no es cierto? Muchas personas, y lo vemos en redes sociales y en muchos foros, son renuentes muchas veces al control policial, ¿no? Dicen, dame tu orden de operaciones, y edifícate, policía, etcétera. De alguna manera, desde mi punto de vista, faltan respeto a la autoridad. Decía un gran presidente que el que nada debe, nada teme, ¿no? Nada me cuesta, pues si tengo todo en regla, enseño pues mis documentos y debo seguir mi camino. Creo que estamos de acuerdo en que esa debe ser la actitud de los ciudadanos para cuando enfrentan un control de tránsito, por decirlo. Claro que sí, pero aquí hay una observación. Hay que tener presente, porque los peruanos, la mayor parte de los peruanos, por sentido común, tampoco quieren ser sorprendidos. Y no son pocas las veces que personas utilizando el uniforme policial no solamente han sorprendido a la gente, también han cometido delitos. Sí. Y dentro de la ley está establecido que este policía, antes de intervenir, es decir, antes de exigirle algo al administrado, al chofer, al conductor, X persona, tiene que identificarse como policía. Claro. Y como les dije, muchos delincuentes utilizan el uniforme policial, sorprenden a la gente. Inclusive, algunos malos elementos policiales actúan indebidamente. ¿Qué tiene que hacer el efectivo policial y qué tiene que exigir el administrado? Identifíquese.
No solamente con su uniforme, su carnet. su identificación policial. Su carnet. Y como tú hablaste de un plan de operaciones, es cuando son las intervenciones de tránsito. Pero aquí viene otro detalle. Si bien he hecho una observación, estamos en nuestro Perú, amamos nuestro Perú, queremos lo mejor para nuestro Perú. Y cuando queremos lo mejor para nuestro Perú, estamos hablando, queremos lo mejor para los nuestros. Y no podemos ser insulsos, no podemos ser ingenuos, que la criminalidad se vale de la gente sana, de la gente honesta. Si hacemos el esfuerzo de trabajar honestamente, tampoco podemos ser sorprendidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la policía interviene a cualquier conductor y es por un control, lo hace en el ánimo establecido en la ley, pero en la buena voluntad, en la buena disposición, se entiende por sus oficiales superiores, de hacer un operativo para verificar que en esa zona considerada como punto caliente, punto crítico, se cometen ilícitos penales. Entonces quieren identificar a aquellos que se hacen pasar por supuestos ciudadanos sanos, honestos, y que justamente están cometiendo acciones delictivas. Por eso se realizan esos controles. Pero así sea un control, el policía tiene que identificarse. Y después de identificarse, si es que supuestamente ha cometido una infracción, el conductor tendrá que decirle cuál infracción. Claro, lo que pasa también que muchas veces en los controles de identidad hay mucha gente que tiene requisitorias. Y también se dan casos de gente que tiene requisitorias y no sabían que tenían requisitorias, como los famosos juicios de alimentos, en donde muchas personas pues se olvidan o omiten la asistencia familiar, son denunciados, va corriendo el proceso y son sorprendidos, pues tenían requisitoria y no lo sabían. Así hemos visto un montón de casos, incluso en los aeropuertos, ¿no? Donde pasan el control de identidad y tenían pues su requisitoria por algo que pudo haberse solucionado en su momento, ¿no? Sí, pero más que en los procesos de alimentos, que son procesos de omisión de asistencia familiar, no debemos incidir tanto en esos temas, sino en los temas de criminalidad organizada. Claro, Porque generalmente los procesos de alimentos son problemas sociales, son problemas familiares. Y cuando se judicializa, nadie gana. Ni siquiera el demandante, nadie gana, porque se trata de un menor de edad. Y generalmente es privado del padre familia, generalmente es privado del padre familia, lo que se llama en derecho la conservación de relaciones personales. Y el padre aparece como el malo, el monstruo, el perverso. Entonces, no incidir en ese tema. Los controles de legalidad que realiza la policía generalmente por el crimen organizado, como es el caso de aquellos sicarios, aquellos que delinquen en forma de manada, utilizando los falsos colectiveros, esos supuestos delivery que prácticamente, no estoy hablando sin razón, con conocimiento de causa, porque yo ejerzo la defensa técnica, litigo, mayor parte de colectiveros que con el seudónimo de delivery, inclusive con su cajón atrás, delinquen. Roban y secuestran. Sí. Pero mira la contradicción, ¿no? O sea, una persona que lamentablemente está en este problema de omisión de asistencia familiar, al final es metido en el mismo saco que un extorsionador o un delincuente profesional, ¿no? Por eso decía, Claro. Lo que pasa es que lamentablemente, como comenzamos al principio, es que los funcionarios públicos no interiorizan que las herramientas legales son, como su nombre lo indica, instrumentos, no son un fin. Cuando se desnaturalizan las cosas, sucede lo que sucede. Y eso estamos viendo en el legislador, en el Congreso de la República. Transforman el derecho como un arma de venganza, transforman el derecho como un arma de intereses personales. Pero en realidad, el derecho está para solucionar los problemas de la gente. Nadie ve caminando por la calle el derecho administrativo, el derecho penal. Que te le esté saludando Piayo. Hola, Piayo, soy el derecho penal. ¿No? Hola, derecho penal, ¿no? Es una ficción jurídica. Claro. El derecho, las herramientas legales están para solucionar problemas de la gente, no para perjudicar a la gente. Y hay que entender, congresistas y funcionarios públicos de todas las entidades, gobierno municipal, gobierno regional, gobierno nacional, son los menos. Los peruanos no son 1,000, 10,000, 20,000 funcionarios públicos. No. En el peor de los casos, 100,000. Los peruanos son más de 34 millones de habitantes. Y como mencioné anteriormente, se viene una realidad que ya nos va a avasallar. A fin de año se inaugura el megapuerto Chancay y el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué significa? Que para el 2005 todos aquellos peruanos que son la mayoría y no visualizan eso porque ni siquiera educan por televisión, ¿qué va a pasar? Esto que está sucediendo de parte de nuestras autoridades, emitiendo aberraciones jurídicas mediante leyes que en realidad no favorecen a la población o funcionarios públicos que actúan al margen de la ley o de forma indebida, los asiáticos, cuando vienen, los asiáticos tienen amplia experiencia en lo que son negocios. Negocios dentro de la legalidad y negocios al margen de la ley. Ustedes que ven televisión, inclusive se difunden películas
ustedes tienen conocimiento de eso, pero eso es una realidad, los profesionales de derecho lo conocemos. Así es. No todo lo que está escrito en papel, o mejor dicho, hay contratos que son contratos que no están escritos en papel, ¿no? Los contratos de palabra a veces tienen mayor eficacia, ¿no? Bueno, estimados amigos, hemos culminado este programa sobre derecho administrativo y yo invito a mi amigo y colega, el doctor Edsel Zapata, a que dé sus palabras de despedida a los amigos de Kairos Televisión. Brevemente, estimado doctor. Sí, primero que nada, gracias a ti, Martín Piallo. Es una oportunidad más que nada para educar a la población. Nuestro Perú necesita que eduquen, no lo desinformen. Y entiendo que este canal, ese es su interés, su motivo. Y un ejemplo, lo que acaba de hacer hoy día, estamos aquí. Y segundo, lo importante en nuestro Perú es que avancemos, ¿no? La gente honesta, la gente trabajadora, que está preocupada por sus seres queridos, siempre apuestan, empujan, bregan. Bregar significa luchar ante las adversidades por un mañana mejor. Y en eso está este canal, está Martín Piallo, y en este caso, en esta oportunidad del que habla, para apoyarlos en ese sentido, ¿no? Todo lo que sea mejor para nuestro Perú, no solamente se debe apoyar, sino se debe fomentar. Sí, muchas gracias, estimado amigo doctor Edsel Zapata. Muchas gracias por compartir su tiempo, su experiencia y su conocimiento con los amigos de Kairos Televisión. A ustedes, amigos que nos sintonizan, muchas gracias también por estar ahí. Y nosotros somos su programa, La Gente que Sabe, a través de Kairos Televisión, Televisión Digital 42.1, con punche, como dice nuestra amiga Tula Rodríguez, y será hasta otra próxima edición, estimados amigos. Saludos, amigos. Y continuamos con el programa y aquí tenemos... Te ves fatal. Claro, si aún no instalas la señal TDT. ¿Señal TDT? Mira, toma la antena y conéctate fácil. Conéctate fácil con la TDT. La imagen y el sonido está más punche. Adquiere tu equipo en lugares autorizados y conéctate gratis a la señal TDT. TDT, Televisión Digital Terrestre. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.